Dios es bueno y Él está en este lugar. Vamos a tomar nuestra Biblia y vámonos directamente al capítulo 6 del libro de Juan. Capítulo 6 del libro de Juan. Hoy es un día de bendición, un día de júbilo, donde nos reunimos para adorar y bendecir el nombre del Señor. ¿Cuántos creen que es un privilegio de estar en este lugar? Hay muchos que hoy no pueden adorar como tú lo estás haciendo en este momento. Mas el Señor te ha dado el privilegio por medio de su Hijo Jesucristo de tener el privilegio de estar en su casa aquí adorando y glorificando su nombre. Vamos a leer en el capítulo 6 del libro de Juan, versículo 22 hasta el versículo 40. Y leemos su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El día siguiente la gente que estaba al otro lado del mar vio que había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde había comido el pan después de haber dado gracia al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos entraron en la barca, fueron a Capernaum buscando a Jesús. Y hallándole al otro lado del mar le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciaste. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y le dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces: ¿qué señales pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto. Como está escrito, pan del cielo le dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús le dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me envió, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo resucitaré en el día postrero. Demos gracias por esta palabra. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre eterno, por este privilegio y por esta oportunidad. Señor, yo te pido que sea tú, Señor, hablando a tu pueblo. Tú conoces la necesidad de ellos, yo no, Padre eterno. Sea tú, Espíritu Santo, haciendo lo que tú quieres en este día. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Hoy yo quiero hablar, pueden tomar asiento. Hoy yo quiero hablar sobre Jesús, mi provisión. Jesús es mi provisión. Y yo me preguntaba y estaba cuestionándome
cuando leía esta palabra y venía a mí y pensaba en muchas personas, y yo veía como muchas personas cuando oran tienen a Jesús en su oración como un cliché. En el nombre de Jesús, amén. Y Jesús tal vez en su núcleo dentro de ellos no está, sino que solamente está como un cliché. Y a veces yo pregunto, ¿quién es Jesús para nosotros? Estaba preguntándome, ¿quién es Jesús para cada persona que viene delante de su presencia a adorar y a glorificar su santo nombre? Y leía y estaba aquí Jesús diciéndole, yo soy el pan de vida. Y me estaba preguntando y empezaba a sacar y yo decía, Cristo es mi paz, Cristo es el gozo, Cristo es mi salvación, Cristo es quien intercede en el cielo por mí. Y podía decir, wow, tantas cosas. Y hoy en día casi ya no estamos conectados a Jesús como deberíamos. Y cuando leo esta historia en el capítulo 6 del libro de Juan, si nosotros nos ponemos a ver, se da una historia, varias cosas que suceden. En el capítulo 6 del versículo 1 en adelante hay un milagro que sucede, que es la multiplicación de 5 panes y 2 peces, alimentando a 5,000. Y estas personas que estaban ahí vieron el milagro que Jesucristo había hecho, de que con 5 panes y 2 peces Él había alimentado una multitud de 5,000 personas. Había saciado la necesidad de esa persona. Pero Jesús, en un momento, porque Él sabía que ellos iban a venir por el milagro que habían visto, a cogerle para ponerle como rey, Él dice la palabra que Él subió al monte para orar. Y los apóstoles y los discípulos cruzaron el mar de Galilea a Capernaum. Pero ellos no vieron que Jesús entró, pero le buscaron y no le encontraron. Y decidieron ir al otro lado del mar en busca de Jesús. También los discípulos, cuando iban cruzando el mar, Jesús se le apareció caminando sobre las aguas. Otro milagro que ven. Pero yo tomé una porción de la palabra para leer en este día, en la cual yo quiero que nosotros podamos enfocar. Y es la palabra del versículo 22 al 40 del libro del capítulo 6, donde nos enseña y habla de que ellos, cuando se encuentran con Jesús al otro lado del mar en Galilea, mar de Galilea, le dice, maestro, ¿cómo llegaste hasta aquí? Ellos le hicieron una pregunta, oye, ¿cómo llegaste hasta aquí? ¿Cómo llegaste hasta aquí? Y Jesús no le respondió cómo llegaste hasta aquí. Oigan la respuesta de Jesús. En el versículo 25 dice, y hallándole al otro lado del mar le dijeron, Rabí, ¿cómo llegaste hasta acá? Y Jesús les responde con esta respuesta. Respondió Jesús y le dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciaste. Jesús había discernido que ellos le estaban buscando por algo material, por un beneficio propio. No le estaban buscando porque habían visto las señales del Rey de Gloria y Señor de señores. Buscando a Cristo como el nuestro Señor y Salvador, como aquel que tenía que venir para salvación del mundo. Y le buscaban por saciar su barriga. Le buscaban porque tenían una necesidad. Dice, no me buscáis, dice Jesús, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciaste. Te llenaste del pan que comiste. ¿Sabes qué? Muchas veces personas vienen buscando a Cristo, no porque han visto las señales de Jesús, sino buscando muchas veces un beneficio propio. Quiero, Jesús, que me des. Y muchas veces en las oraciones solamente es dame, pero no levanta tus manos para adorar y glorificar el nombre del Rey de Gloria y Señor de señores.
espíritu y en verdad. Personas que se entreguen a Él en búsqueda, apasionadamente por hacer su voluntad. Buscamos a Cristo por un beneficio o porque solamente Él tiene algo que me va a dar, como un proveedor, simple proveedor de pan, o como el pan de vida. Jesús no es un simple proveedor de pan. Jesús es el pan de vida. Y sin Jesús morimos. Necesitamos a Cristo Jesús en nuestra vida. Jesús lo es todo para nosotros. Si estamos sentados en este lugar, es propósito de Dios. Y ha sido porque Jesús descendió del cielo y murió en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Y Él le está hablando en esta palabra: me buscáis porque te habéis comido el pan y te habéis saciado. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer? Perdón, en el versículo 27. Y dice: trabajad por la comida que perece. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. Él le dice: trabajad. Tu trabajo y lo que tú debes desenfocarte es trabajar por esa comida que no perece. Muchas veces estamos afanados y no nos acordamos que Jesús dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Jesús le estaba diciendo a esa gente ahí que busquen el reino de Dios. Le dice: no se afanen tanto y busquen el reino de Dios. ¿Por qué? Porque la comida y por lo que todos nosotros trabajamos aquí en un momento va a perecer, va a pasar. Pero lo que Jesús nos da, la paz que Cristo nos da, permanece para siempre. Y cuando yo sigo leyendo y te das cuenta en el versículo 30 que dice: le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? Oye, esta gente habían visto que Jesús había multiplicado los panes y los peces y había alimentado a 5,000 personas. Y tal vez no era el único milagro que ellos habían visto en su vida, o que no habían visto que Jesús había hecho. Y aún así le dice: oye, ¿qué vamos a ver nosotros que tú hagas? No estaban enfocados en lo que Jesús estaba haciendo, en lo que Jesús había hecho por ellos. Hoy en día, cuando buscamos a Cristo, tenemos que entender que estamos buscando a un Cristo que ha muerto en el madero, que ha sido escupido, que ha sido maltratado, que ha sido dado latigazo por cada uno de nuestros pecados para salvarnos. Ese es el Cristo que nosotros buscamos y que necesitamos en nuestra vida. No es un Cristo que está muerto, sino un Cristo que intercede en el cielo, dice la palabra. Y cuando sigo leyendo en el capítulo, me doy cuenta que en el versículo 31, 32, Él habla que Él es el pan de vida, y hace comparación sobre el maná, de que Él es el pan de vida. Y cuando habla del pan de vida, Él hace referencia a ese maná que Dios le dio al pueblo de Israel cuando salió de Egipto. Y cuando me voy en búsqueda de esa palabra y me pongo a leer a ver qué detalle, y veo algo tan lindo que el Señor quiso enseñar al pueblo de Israel. Porque Dios es un Dios que cuida de sus hijos. Dios es un Dios que cuida de ti. En cada paso que tú das, en cada mover que tú das, ahí está Dios cuidando y supliéndote. Y muchas veces nosotros no nos damos cuenta, porque no estamos enfocados en lo que el mundo nos está enseñando. Y queremos cada día ver más, y queremos más, y queremos más. Y no somos saciados con las cosas materiales, porque las cosas materiales no va a saciar tu vida. Quien va a saciar la sed que está ahí en ti se llama Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? El que va a saciar tu vida se llama Jesucristo. Él es la fuente de vida. Por más que tú busques en el mundo, por más que tú veas
Cuando nosotros nos sentamos delante de la televisión, vemos muchas cosas que el mundo quiere tirarnos y quiere mostrarnos algo que no es. Y muchas veces queremos ir en pos de eso. Queremos ir detrás de aquello que estamos viendo, lo que la televisión me enseña, lo que me enseña en el Facebook, lo que me enseña donde quiera que vemos. El mundo quiere darte algo para entretenerte y para que tú no busques a Cristo diario. Y tú buscas y buscas y buscas y no encuentras la satisfacción de tu alma. Y cuando yo leo en el capítulo 16 del libro de Éxodo, lo que sucedió cuando el pueblo de Israel había salido de Egipto. El pueblo de Israel había visto cómo Dios con mano fuerte lo había rescatado de la esclavitud y lo había sacado de Egipto, de la esclavitud. Y en medio del desierto, después que ellos se ven en un momento de necesidad, en un momento de hambre, empiezan a murmurar, empiezan a criticar, pero no miraron hacia el cielo y oraron a Dios, porque Dios tenía la provisión de ellos. Y en el versículo 16 vamos a leer el capítulo 16, versículo 16. En esta historia aquí, el pueblo de Israel estaba en el desierto caminando hacia la tierra que prometida. Había una tierra prometida para Israel y ellos estaban encaminando hacia esa tierra prometida. Y yo quiero que sepas tú hoy abre tu mente de que cada uno de nosotros estamos caminando hacia una tierra prometida. Estamos caminando hacia una tierra prometida. Y puede ser que en un momento de tu vida tú te encuentres como el pueblo de Israel en medio de un desierto. Pero ten cuidado con murmurar y criticar, sino que ponga tus ojos en Jesucristo, autor y consumador de tu fe. Porque del cielo vendrá la provisión divina. Del cielo vendrá la provisión, lo que tú necesitas para saciar tu sed. Y en el versículo 16, Dios, en este capítulo, dice Dios que Dios escuchó su murmuración. Y dice que Dios le dio pan del cielo, le dio carne, le dio cordoniz, le dio lo que ellos necesitaban, le dio agua, desde una peña le dio agua. Y cuando yo estudio y veo qué es lo que Dios quería enseñar, porque Dios estaba en todo, Dios quiere enseñarnos algo. Y cuando yo busco y empiezo a leer lo que Dios quiere enseñarnos en este capítulo, cómo Dios le provee maná del cielo al pueblo de Israel milagrosamente. Vamos a leer el versículo 16. Dice: estos es lo que Jehová ha mandado. Recoged de él cada uno según lo que pudiere comer. Un gomer por cabeza, conforme al número de vuestras personas. Tomaréis cada uno para lo que está en su tienda. Aquí está hablando luego que Dios le dice que le va a proveer maná del cielo. Todas las mañanas en el rocío de la mañana venía el maná y ellos tenían que salir. Escuchen lo que ellos tenían que hacer. Tenían que salir a buscar el maná todos los días, con excepción de un día, el día de descanso. Solamente un día podían coger doble porción para guardar para el día de descanso, porque ese día no se salía a recoger, y si salía a recoger no había maná. Pero no podían guardar maná para el otro día, no podían coger el maná y guardarlo, porque la palabra nos enseña que el maná se podría. Tenían que buscar como diario. ¿Cómo tenían que buscar ese maná? ¿Cómo tenían que buscar el maná? ¿Sabes qué? Para tú satisfacer tu necesidad física, tú tienes que comer diario y necesitas alimentarte diario. Así, ellos tenían que también salir a buscar el maná diario. Ahora, ¿sabe una cosa? Aquí estamos hablando de un ámbito espiritual.
Nuestra vida espiritual necesita ser alimentada diario. Tú necesitas buscar a Jesucristo diario. Porque hay muchas personas dentro de la misma iglesia que están sedientos, que están muriéndose espiritualmente, porque no buscan el maná diario. ¿Quién es nuestro maná hoy en día? Jesucristo es nuestro maná. Él es el pan de vida. Él es nuestro proveedor. Él es el que satisface tu sed y tu hambre. A Él es que nosotros debemos de buscar. Pero si tú no buscas a Cristo diario, si tú no sales todos los días a buscar la presencia de Jesús para llenarte, para satisfacer esa necesidad que tienes, entonces irás muriendo. Porque ¿qué pasa si yo no como diario? Me puede dar una tuberculosis. Me puede enfermar. Pero si yo busco a Cristo diario, yo voy a satisfacer esa necesidad que yo tengo dentro de mí. Cuando nosotros dejamos de buscar a Cristo, empezamos a ver cosas donde no hay. Cuando nosotros dejamos de buscar a Jesús todos los días, empezamos a ver problemas donde no lo hay. O los problemas se van dando. Empezamos a orillarnos a la orilla y empezamos a criticar a aquellos que están nadando dentro del río. Empezamos a ver cosas que no son. ¿Por qué? Porque nuestra vida necesita el pan de vida diario. Dios estaba tratando de que Israel dependiera de Él diario. No permitió que el maná lo pudieran guardar de un día para otro, para que no dependieran de lo de ayer. Ellos tenían que depender de lo de hoy. Todos los días había que buscar a Jesús. ¿Cuántas personas están dependiendo de un ayuno que hicieron hace un mes? ¿Cuántas personas están dependiendo de una oración que hicieron hace 2 meses? De un retiro que hicieron hace 2 meses. Y se están muriendo secos. Porque nosotros debemos depender de la presencia de Dios diario. Jesucristo nos espera diario. La búsqueda de Dios es diario. Y si nosotros no buscamos a Cristo diario, nos vamos a ir secando. Nos vamos a ir muriendo. Y Satanás va a ir apoderándose de nosotros. Pablo decía que él tenía, dice que la carne peleaba contra el espíritu. Había una anécdota que yo vi en algo. Y decía un abuelo, le decía al nieto, le decía: oye, siento que tengo 2 lobos dentro de mí que están peleando. Y le dice, y le pregunta el nieto dentro de un rato: abuelo, ¿cuál de los lobos tú crees que va a ganar? Y el abuelo lo mira y le dice: el que yo alimente más. ¿Sabe qué? Si alimenta tu espíritu, vivirá por el espíritu. Y podrás ver la cosa del espíritu. Pero si alimenta tu carne, oye, la carne va a estar por encima del espíritu. Y el mismo enemigo te usará. Porque no estás en el espíritu, sino que estás en la carne. Es tiempo de buscar a Cristo diario y alimentar el espíritu. Es tiempo de buscarle cada día, como Israel tenía que salir todos los días a depender, a buscar ese maná que es Cristo. Así nosotros tenemos que salir a buscar a Jesús. Hay muchas personas que se están sintiendo débiles. Hay muchas personas que se están sintiendo que quieren tirar la toalla porque creen que ya no pueden, porque no tienen fuerza. Hoy yo te digo, es tiempo de parar y de buscar. Tienes que pararte, tienes que accionar. Dios no está buscando personas vagas. Dios está buscando personas que le busquen, que se muevan en acción a buscar la presencia del Dios Todopoderoso. Si ustedes se dan cuenta, no podían guardar el maná para el otro día, porque se podría. Es difícil vivir de una experiencia pasada. Yo no puedo vivir de lo que ya yo experimenté en el pasado. Yo tengo que vivir de lo que Dios me está dando diario. Yo tengo que vivir de algo fresco. La palabra dice que ella es nueva cada día. Es nueva cada día.
Todos los días que tú lees su palabra, este es el maná que nosotros comemos. Este es el maná que nos alimenta. Este es el maná que nos ayuda a mantenernos firmes delante de las tentaciones del mundo. Este es el maná que es vivo y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta los tuétanos y las coyunturas y discierne nuestra intención y nuestro pensamiento, para guiarnos en rectitud delante del Rey de Gloria. Porque Cristo está a la puerta. Cristo está al venir. Esto se ha dicho por muchos años y mucha gente lo tienen como un cliché. Pero oye, iglesia, lo que yo te voy a decir. No se duerman delante de lo que está pasando. Cristo está al venir por su iglesia. Y nosotros tenemos que estar listos para esperar a Jesús de Nazaret. Tenemos que estar listos en santidad, porque sin santidad nadie verá al Rey de Gloria. Yo no vengo a traerte un mensaje de emoción ni para que tú brinques y saltes. Yo quiero que tú entiendas y tu vida sea edificada. De que tú entiendas que sin santidad nadie va a ver al Rey de Gloria. Y el infierno le espera a aquellos que se pierden. Es tiempo de buscar a Jesús diario para mantenernos firmes y para que el diablo no se apodere de nuestra vida. Hoy es el día que tú tienes que entender que diario, como te alimenta, diario necesita a Cristo Jesús. El maná tenía que ser recogido. El maná tenía que ser recogido. El pueblo tenía que accionar, tenía que moverse en pos de ese maná. Dice que cada uno tenía que salir a buscar su maná. No espere de que otro ore por ti para tú ser alimentado. No espere que otro mastique para tú tragar. Sino vete tú en pos de ese maná para poder ser alimentado. Dice la palabra que ellos desobedecieron y quisieron, ¿verdad?, coger y guardar maná para el otro día. Pero dice la palabra que se le pudrió. Dios nos enseña a depender de Él con esta enseñanza. A depender de Él y a confiar en Él. Porque sabe una cosa, Israel tenía que confiar obligatoriamente. Porque como no podían guardar maná, como hizo José, que hizo un almacén grande para guardar trigo, para guardar alimento durante 7 años. Ellos tenían que depender de Dios diario. Y tenían que confiar en Dios de que Él iba a proveer. Nosotros tenemos que vivir y entender de que Dios tiene cuidado de nosotros. De que Jesucristo es nuestra provisión. De que Él es nuestro sustentador. De que es el Rey de Gloria, el que está sentado en el trono intercediendo por ti. De que en tu momento de debilidad, en tu momento donde te sientes que quieres tirar la toalla, que tú entiendas y que tú vayas en búsqueda del Rey de Gloria. Que tú vayas en búsqueda del maná. El maná que te da vida, y ese es Jesucristo. Capítulo 6, 27, si nosotros volvemos a Juan, capítulo 6, 27. Jesús le dice, oye, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Él nos envía a trabajar. Él nos envía a accionar. Él nos envía a movernos. El evangelio no es estático, el evangelio es acción. Si tú no te mueves y activa la fe en pos de esa búsqueda para ser lleno, para poder enfrentar la circunstancia diaria que tú tienes en la vida, vas a morir. El enemigo te va a engañar, va a turbar tu mente, vas a empezar a ver cosas donde no tienes que ver, vas a empezar a ser aquellos que están en la orilla criticando,
murmurando, porque no dependen de Dios. Y déjame decirte que durante 40 años Dios suplió el maná al pueblo de Israel. Le suplió durante 40 años nube en el cielo de día para protegerle del sol, columna de fuego de noche para guiarle. Sus pies no se hincharon. Él le proveyó maná, le proveyó agua, hasta que ellos entraron a la tierra prometida. Déjame decirte que si tú pones tu confianza en Jesucristo, si tú has puesto tu confianza en Cristo Jesús, el autor y consumador de tu fe, de nuestra fe, oye, Él te va a proveer hasta el día que tú entres a la tierra prometida. Jesús va a proveer hasta el día que tú entres a la tierra prometida, que es el cielo, hasta que Él venga a buscar su iglesia. Pero tenemos que estar listos, tenemos que alistarnos, porque el fin está cerca. Y Cristo viene por una iglesia que le busca en espíritu y en verdad, y a una iglesia santa, a una iglesia que se santifica cada día para Él. Gloria a Jesús. Vamos a ponernos de pies. Jesús es el pan de vida. Jesús es nuestra provisión. Muchas veces vivimos afanados detrás de cosas materiales y no entendemos que esa cosa, aunque tú la consigas, no va a satisfacer.